Les doy la más cordial bienvenida a la Cátedra de Realidad Nacional. Soy Reinaldo Rivas y les acompañaré a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene por objeto desarrollar en cada uno de ustedes las capacidades de análisis y de crítica respecto a nuestra realidad nacional. Para ello examinaremos problemáticas económicas, sociales, culturales, medioambientales, tanto a nivel local, nacional, como también a nivel internacional. Para lograr los elementos de competencia propios de esta asignatura tiene 5 unidades de aprendizaje o también conozcámoslas como 5 ejes temáticos. En la primera unidad de aprendizaje, que lleva por título Investigación de la Cultura, nos embarcaremos en un proceso de acercamiento a la historia de nuestras raíces. Para ello, partiremos desde el origen mismo del ser humano como la primera especie de homínidos hasta el poblamiento de América y lo que hoy nosotros conocemos como el territorio salvadoreño, cómo el ser humano llega hasta nuestros territorios. Nos ocuparemos de ello en la primera unidad, pero además, en esa primera unidad, en la segunda parte, hablaremos de la cultura. ¿Qué cosa es cultura? ¿Cuáles son sus dimensiones, sus características? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Para concluir con una lectura acerca del patrimonio cultural salvadoreño. Por supuesto que estamos invitados nosotros a generar propuestas de conservación acerca de este patrimonio nuestro, que ya sea tangible o intangible, natural, etcétera, que nosotros estamos llamados a conservar, pero sobre todo también a promover, a respetar. Ahora, la segunda unidad de aprendizaje de la cual nos ocuparemos es el respeto al medio ambiente. En esa unidad tiene por objeto que nosotros desarrollemos conciencia crítica y reflexiva, que tomemos conciencia de la situación medioambiental en la que vivimos. Para ello, hemos de ver varios contenidos, dos son los más grandes. En primer lugar, haremos una definición de medio ambiente. ¿Qué cosa es medio ambiente? ¿Qué cosas son los recursos naturales? ¿Cómo estos se clasifican? ¿Qué cosa es el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son sus pilares? ¿Cómo esto se puede aplicar a la vida cotidiana de los salvadoreños? Y en un segundo momento, en esa segunda unidad, hablaremos del tema de la legislación, tanto nacional como internacional, en materia medioambiental. Por supuesto que esta unidad tiene, al igual que la primera, nos invita a tomar conciencia y a generar propuestas que puedan ser alternativas para la conservación, el cuidado y el respeto a los recursos naturales, al medio ambiente. Recordemos, el medio ambiente se nos ha sido dado para vivir en armonía con él, no para destruirlo. Habiendo visto la segunda unidad de aprendizaje, la tercera unidad nos introduce en la comprensión de uno de los fenómenos que hoy nosotros somos herederos, la globalización. En la tercera unidad, que lleva por título Globalización y oportunidades, tiene por objeto acercarnos a los procesos globalizadores para que nosotros los comprendamos desde una perspectiva académica, pero también desde la perspectiva de las oportunidades. Y para ello desarrollaremos los ejes temáticos que tienen por objeto definir qué cosa es la globalización, la geopolítica y la geoeconomía al interno de este mundo globalizado, cómo se dan las relaciones en el mundo globalizado. Y después, en un segundo momento, hablaremos del tema de oportunidades, que dicho sea de paso, no son iguales para todos. El tema de oportunidades, hablaremos de la migración, hablaremos del desempleo, hablaremos de la pobreza y todos los sistemas que tienen que ver con el tema globalizador, telecomunicaciones, economía, geopolítica, cultura, sociedad, etcétera, que son características y dimensiones propias de la globalización. La cuarta unidad tiene como propósito promover el tema del respeto a los derechos humanos. Hablaremos, por tanto, de derechos humanos y para ello, primero nos embarcaremos en un estudio de la historia del reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cuáles son los documentos fundantes? ¿Cómo estos llegan a cuajarse en derechos constitucionales reconocidos por una instancia legal, en nuestro caso concreto la Constitución? ¿Cómo estos derechos además son exigibles para el Estado? ¿Qué es lo que le compete al ser humano de frente a los derechos? Y luego, por supuesto, ¿cuáles son aquellos organismos a los cuales se puede apelar cuando el tema de derechos humanos se ve vulnerado? De eso nos ocuparemos en la segunda unidad. Además, veremos el tema de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, como también el tema de educación inclusiva. Finalmente, la quinta unidad tiene por título Prevención de la Violencia Social.
El Salvador es un país con una historia centenaria de violencia, pero el tema de la violencia debe ser comprendida desde distintos aristas, desde distintos enfoques. Y para ello haremos primero una definición y tipificación de la violencia. A la luz del triángulo de la violencia de Johan Galtung, trataremos de comprender la violencia cultural, la violencia estructural, para deducir las consecuencias en la violencia directa. Después de ello, hablaremos de los fenómenos sociales que aquí en El Salvador son más evidentes en relación a la violencia. Esto es, violencia juvenil, violencia intrafamiliar y violencia de género, que son algunas de las aristas en las cuales más se evidencia el tema de la violencia. Son estas, por tanto, las 5 unidades de aprendizaje. Primera, investigación de la cultura. Segundo, respeto al medio ambiente. Tercero, globalización y oportunidades. Cuarto, respeto al medio ambiente. Y quinto, prevención de la violencia social. Estas 5 asignaturas nos permitirán tener un enfoque integral y horizontal acerca de la realidad nacional que vivimos en nuestro país. Estimados estudiantes, no es esto una asignatura de leer solo noticias. Esta es una asignatura que nos permitirá tener las estructuras mentales para poder leer la realidad en la que nosotros vivimos. Nos dota, por tanto, de criterios de reflexión y de análisis para que nos posicionemos de un determinado modo de frente a la realidad en la que nosotros estamos. Y ustedes y yo, como universitarios, estamos llamados a asumir un compromiso agresivo con esta sociedad en la que vivimos, de modo que la transformación comience por nosotros mismos y nuestro entorno. Bienvenidos, por tanto, a esta Cátedra de Realidad Nacional. Espero que este proceso sea muy productivo para ustedes, cuanto lo es y lo será también para mí, que les acompañaré a lo largo de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por favor, cultiven la autonomía, cultiven la disciplina, el compromiso agresivo, comprométanse seriamente con su aprendizaje, comprométanse seriamente con este proceso de profesionalización. Esta es una de las asignaturas que son bases, en cuanto que un edificio que carezca de bases es un edificio destinado a la ruina. Si nosotros quitamos las bases de nuestra carrera, esto es, las asignaturas de humanidades, tal como esta que están ustedes comenzando a cursar de realidad nacional, no tendremos tampoco los elementos de análisis y de crítica para posicionarnos de un determinado modo de frente a la realidad. Bienvenidos, por tanto, a Realidad Nacional.